Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Es una bendición enorme que nos podamos juntar nuevamente cada domingo, cada martes, cada jueves, que tenemos acá el espacio abierto para poder honrar al Señor, para poder buscarlo, para poder escuchar su palabra, para poder alabarlo, para podernos discipular, etcétera, etcétera. Cuántas cosas y ejercicios espirituales nosotros, los hijos de Dios, debemos de hacer para ir creciendo en esa estatura del varón perfecto. Bueno, mis amados, esta mañana tenemos la continuación de nuestra serie que se llama, ¿cómo se llama la serie esta que iniciamos el domingo pasado? ¿Cómo se llama? La Conquista. La Conquista. Esa es nuestra serie que comenzamos el primer domingo del año 2026. Este sería el segundo tema del tema de la conquista, porque justamente vamos tratando de desarrollar, fíjese bien, en esta serie un tipo de predicación que se conoce como la predicación expositiva, que tiene que ver con desarrollar lo más apegado a la lectura de un capítulo y la continuación de un versículo. Eso es que estamos haciendo. Entonces, por eso es que vamos, y por eso yo los llevo y les voy enseñando el mapa y les voy enseñando por dónde vamos, porque en cada uno de esos son lugares de campamentos espirituales que Dios con su pueblo hizo que el pueblo conquistara a través de Dios, obviamente el poder de Dios y todo lo que Dios les daba como armas espirituales para alcanzarlo. Y esa es la vida de nosotros. Todos los días necesitamos de esas armas espirituales. ¿Cuántos lo saben? Todos los días necesitamos esa armadura espiritual para poder resistir, para poder perseverar, para seguir adelante, para no cansarnos, para no desviarnos, para no deslizarnos, para mantenernos firmes y saber de que Dios va con nosotros. Y este no es un mensaje que tiene que ver con motivación, es porque Dios promete a sus hijos ir con ellos si nosotros hacemos lo que debemos hacer. O sea, todo eso es una contraprestación, ¿verdad? Nosotros nos acercamos al Señor, Él dice se acercará a nosotros. Así que hoy vamos a desarrollar un tema en esta serie que se llama La Conquista. Se llama Campamento Estorbado, así se llama, Campamento Estorbado. Bueno, el estorbo, usted ya sabe que es algo que molesta, ¿verdad? Algo que está molestado, algo que está atrapado, algo que no avanza. Y yo quiero esta mañana, mi propósito es, como predicador, es que usted, mi amado hermano, entienda por qué está estorbado en algunas cosas de la vida. Amén. Entendamos por qué algunas cosas en la vida no caminan y no hay victoria, no hay alcance, no hay logro, no hay un propósito de lograr algo donde Dios va abriendo las puertas de bendición a nuestras vidas, porque nosotros todos los días en nuestros trabajos, en nuestras actividades cotidianas, necesitamos de alguien que vaya con nosotros. Amén. Para cubrirte, para guardarte, para proveerte, para curarte, para sanarte, para llevarte por el camino correcto. Mire, para tomar decisiones correctas, para no tomar la decisión que deseas y que tanto anhelas, etcétera. ¿Para cuántas cosas necesitamos a Dios o el Espíritu de Dios? Para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos tomemos de esa mano para que entendamos de esa mano que es una mano, dice la Biblia, mano poderosa, la mano poderosa de Dios. Así que hoy vamos a desarrollar por qué hay ciertas situaciones que están estorbadas y no avanzan. Bien, vamos a comenzar entonces. Campamento estorbado. Vamos a irnos al mapa, el mapa que vimos el domingo pasado, el último mapa, donde están los 31 reyes, las 31 ciudades que el pueblo de Israel tiene que conquistar. Fíjese bien, ocupé la palabra correcta, debe y tiene que conquistar. Nosotros tenemos que conquistar, pero ya dijimos que nosotros no vamos a conquistar afuera lo que primero no conquistamos adentro. Si usted no se deja conquistar por el Señor adentro,
usted no va a tener con qué armas luchar. Entonces, fíjese bien, decíamos, pasando, veníamos a, ¿dónde estaba? Aquí está la flecha roja, siga la flecha roja, ¿verdad? Y aquí está el río Jordán. Aquí está, ¿lo ven todos? Aquí pasa el pueblo, el río Jordán. Aquí pasamos el domingo pasado, pasamos al otro lado. Y la primera ciudad que se tenía que conquistar, ¿cómo se llamaba? Jericó. Y Jericó cayó. ¿Cómo cayó y por qué cayó? Por obediencia. Amén. Por obediencia. Jericó no cayó por los gritos. No, cayó porque gritaron cuando Dios les dijo que gritaran. Y callaron cuando Dios les dijo que callaran. Amén. Entonces eso se llama obediencia. No va usted a conquistar nada en la vida si no hay obediencia. Si usted quiere, dele sin obediencia, pero usted paga sus platos rotos. Pero Dios dice: yo quiero asegurarme que tú lo alcances, que tú lo logres, pero a mi manera, no a la manera tuya. Porque a veces, principalmente cuando uno es joven, uno cree que se la sabe toda. Fíjese, ¿le ha pasado eso a usted con sus hijos que están adolescentes ya? Ah, sí, ya sé yo, ya sé. Es que vos, ¿por qué? No, hermano, si uno ya es viejo porque los años ya le pasaron encima y algunas experiencias uno ya ha tenido que le pueden servir a sus hijos. Entonces, mire pues, yo siempre he dicho esto y lo aclaro nuevamente porque ya más de alguna vez lo hemos predicado erradamente y lo hemos dicho. Y hemos dicho: yo no quiero que mis hijos pasen por donde yo pasé. Y es correcto decirlo. No queremos que nuestros hijos pasen por donde nosotros pasamos, pero que pasen por las propias experiencias de ellos. Por donde nosotros ya pasamos, no sería bueno que pasaran, porque nosotros les podemos advertir: por ahí no, ¿verdad? Entonces no queremos que pasen por ahí, que pasen por lo propio. O sea, no quiere decir que usted los va a sacar, ¿verdad?, en burbuja, para que ellos nunca tengan sus propias experiencias. Nuestros hijos, déjenlos que se equivoquen. A veces queremos que nuestros hijos o sea, equivocaciones controladas, pues no estoy hablando de que te equivocaste de aquí a la China, ¿va? No, estamos, o sea, hermano, las múltiples equivocaciones, el camino al éxito está lleno de muchas equivocaciones. No estoy justificando las equivocaciones aquí como algo justificable. Estoy diciendo que a veces nos equivocamos, pues sí, pero nos equivocamos queriendo hacer lo correcto. Si usted está buscando hacer lo correcto y algo le salió errado, pues usted estaba en el camino de hacer lo correcto. Entonces, mire, explico acá. Primera ciudad a conquistar, Jericó. De ahí viene una ciudad, la segunda conquista, donde el campamento es estorbado, que se llama Hai. Hai es la segunda ciudad a conquistar. Pero aquí se da un gran chasco. Aquí sucede algo terrible. Algo terrible porque en todos los años atrás ellos siempre habían vencido. Ellos siempre lo habían logrado. Ellos siempre lo habían conquistado con la ayuda de Dios. Pero aquí se da un problema en esa ciudad. Y entonces se suponía que comenzaba la conquista. Y como yo comienzo la conquista y tengo un gran chasco, es que a veces los chascos nos enseñan más. Amén. Los chascos, el ups, nos enseñan más que ir. Por eso es que el camino del justo, dice la Biblia, va de aumento en aumento. No dice que va en aumento, sino que va de aumento en aumento. Hay pausas, y que a veces esas pausas casi nos ahogamos en ellas. A veces en esas pausas casi nos quemamos en ellas. Pero va de aumento. La tendencia debe ser hacia arriba. Entonces, veámonos aquí. Vamos a irnos a la Biblia, Josué 6:18, por favor. Josué 6:18. Entonces hoy vamos a conquistar, ¿qué ciudad? Hai. La ciudad de Hai. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Dice así:
no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Padre, gracias. Te damos, Señor, esta mañana por instruirnos, por enseñarnos, por mostrarnos el camino correcto, por, Señor, develarnos lo que no debemos hacer, Señor. Aquellas cosas que están consagradas para ti deben de ser consagradas para ti, y aquellas que están consagradas para destrucción deben estar consagradas para destrucción, para arrancarlas, para quitarlas, para que no vayan más con nosotros, porque no nos suman en la vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, vamos a la ciudad de Hai, que significa ciudad de ruinas. Eso significa Hai. Mire pues, ¿dónde le dice Dios esta palabra? Para que nos ubiquemos. ¿Dónde le dice Dios esta palabra al pueblo de Israel? Se lo dice en medio de una gran victoria. O sea, mejor dicho, previo a una gran victoria. No se lo dice cuando va para Hai, sino que se lo dice cuando van en conquista de Jericó. Y previo a esa conquista, Dios les da una advertencia. Amén. Porque es necesario que cuando nosotros creamos que todo está bien, a veces no todo está bien. Y hay que escuchar cuando Dios habla, la forma como habla e indica, instruye, para que no nos terminemos perdiendo en nuestras conquistas. Entonces, el pueblo de Israel estaba a punto de tener semejante conquista. ¿Cuál era la semejante conquista? Conquistar Jericó. Pero Jericó, amado hermano, era la primera ciudad a conquistar. La primera ciudad a conquistar. Entonces, en ese proceso, Dios les da esta advertencia en Josué 6. Josué 6 habla de Jericó. Si usted lee más adelante va a ver que está hablando de conquistar Jericó, donde los muros van a caer por obediencia. Las cosas imposibles para el hombre van a caer en el nombre de Jesús por obediencia. Entonces, aquellas cosas que usted no puede vencer, sepa que van a caer por obediencia. Entonces, amado hermano, en ese contexto, Dios le dice al pueblo, mire lo que le dice: no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida. O sea, cuando un ejército conquistaba una ciudad, había un botín que se tomaba. Y en ese botín habían cosas que Dios les dice, de ese botín ustedes no tomen nada, porque hay cosas de ahí que están destinadas para destrucción. En la Reina Valera, este mismo versículo, poneme en la Reina Valera, por favor, este mismo versículo, y este mismo versículo habla del anatema. El anatema, amado, siempre hemos creído que solamente es de destrucción, de maldición, pero es que depende del contexto que se ocupe. En el tema del anatema se puede hablar en dos sentidos. Uno es en el sentido sagrado o positivo, aunque es muy peligroso, y otro es en el sentido espiritual, negativo y severo. Fíjese, depende en qué contexto. Al menos ahí los comentaristas dicen que ahí hay tres palabras que en el mismo versículo que dicen siempre del anatema. Pero vosotros guardaos del anatema. 1, no toquéis ni toméis cosa alguna, cosa del anatema. 2, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. 3, tres palabras que hablan reiterativamente de lo mismo. ¿Qué es? No tomar algo que le pertenecía a Dios. Recuérdese, por el principio, las primicias, lo primero le pertenece a Dios. Jericó era la ciudad primera a conquistar, le pertenecía todo a Dios. Algunas cosas Dios las destinaba para destrucción y otra cosa las destinaba para consagración para Él. Y si no lo ve más adelante. Vea más adelante, por favor. Mas toda la plata, escuche, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ponémelo en la nueva traducción viviente, por favor.
Perdón, que estoy un poco mal, todavía no me he sanado. Entonces, miren, dice, en la nueva traducción me dice, todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Al Señor, pertenece al Señor. Y dice, y por eso es sagrado, por eso es apartado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. O sea, ellos iban a lograr en el botín cosas que iban a ser destinadas a destrucción, pero si las tocaban, como estaban dedicadas a Dios y consagradas para Dios, corrían el riesgo de, hermano, caer en un grave pecado contra Dios. Entonces, mire usted, en este tiempo, fíjense bien, en este tiempo que estamos ahora, en ese tiempo se consagraban cosas, ahora nos consagramos nosotros. En este tiempo somos nosotros los que nos consagramos. Amén. Entonces, y en el sentido, fíjese bien, en el Josué 6:10, vamos a ver, en el sentido positivo, anatema, que es la consagración de las cosas, era consagrar algo totalmente para Dios, sin posibilidad de recuperarlo. Por ejemplo, objetos dedicados exclusivamente para Dios, como ahí lo dice. Algo que ya no pertenece al hombre. O sea, esto ya no se puede usar para un beneficio personal. Y en el sentido espiritual negativo, la palabra anatema es alguien o algo separado completamente de Dios, entregado a un juicio divino. Entonces, ejemplos bíblicos, Dios habla en la palabra, por ejemplo, dice, si alguno ama más, si alguno ama menos al Señor Jesucristo, sea anatema. Si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Ahí está hablando en el sentido negativo. Entonces, en el principio, cuando leímos el versículo, ahí hablaba que todo lo que estaba ahí no se podía tocar, porque si se tocaba se contaminaba el campamento y se estorbaba el campamento. Eso es lo que dice el primer versículo, ¿sí o no? Entonces, sí había que conquistar, y todo lo conquistado y el botín había que entregarlo. Algunas cosas iban a entrar al arca, iban a entrar al tesoro del Señor, y otras iban a ser destinadas para destruirlas. Pero no había que tocar ninguna, porque Dios ya se los había dicho. Amén. Aquí se los había dicho. En Josué 6:18 les había dicho: no toquen nada que está destinado para destrucción. No se queden con ninguna cosa, no es que está destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia traerán desgracia. El problema es que uno cree que cuando uno hace estas cosas y uno sigue las instrucciones de Dios, los únicos que nos afectamos somos nosotros. Pero no es cierto. Se afecta a una familia, se afecta a una iglesia, se afecta a una sociedad, se afecta a todo lo que está alrededor nuestro. No es cierto que solamente se afecta a la persona cuando alguien toma algo que no es de él, algo que es de Dios. Fíjese, no significa que Dios odie sin razón, sino que en este caso la gente rechazó la verdad, ¿verdad? La gente profanó lo sagrado, o la gente persistió en la obediencia consciente. O sea, Dios dice, pero yo hago como quiero. Josué 18 me dijo que no tocara nada, pero yo me lo gané, yo conquisté. Porque a veces nos arrogamos las victorias de Dios a nosotros. Lo alcancé yo, lo logré yo. Y por eso es que no se entiende aquel caso cuando las personas creen que ganan dinero porque trabajan y porque ellos se lo ganaron. No, usted ganó y yo ganamos dinero porque tuvimos salud que vino de Dios, porque Dios nos dio vida que vino de Dios, porque Dios nos dio fuerza que vino de Dios, porque Dios nos abrió una puerta que vino de Dios. Hermano, todo vino de Dios. Pero sin embargo, nosotros no somos conscientes de que algo de eso debemos de consagrar a Dios. Entonces, fíjese, fácilmente podemos oír los mandamientos de Dios, fácilmente. La gente los oye fácilmente. Aquí hay personas que lo oyen y al salir de esa puerta hacen como quieren, no hay ningún problema. Dios dice, yo ya les dije, materia dada es materia examinada. Entonces, fácilmente podemos oír los mandamientos de Dios y no obedecerlos y creer que no pasa nada. Error, craso error.
oír los mandamientos de Dios, hacer como yo quiera y creer que no pasa nada. Error. Se los digo con mucha responsabilidad y muy seriamente. Es error oír y no hacer. Jesús dijo: mis palabras, yo no los vine a juzgar a ustedes. Lo que los juzga a ustedes es la palabra que oyen. Entonces, fíjese, principalmente cuando se trata de cosas consagradas, apartadas para Él, como lo primero, lo que se conquistara en Jericó, primera ciudad, le pertenecía a Dios y nadie debía tocarlo. Esto tiene que ver con el principio de apartar y consagrar para Dios vuestros diezmos, todo lo que viene de Dios. Mire pues, ahora en este tiempo, ¿qué cosas nosotros debemos de consagrar a Dios? Porque es importante que hay muchas más cosas de las que nosotros creemos que hay que consagrar. Lo primero que tenemos que consagrar es nuestra vida entera. Nuestra vida entera. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra vida. Lo primero que tenemos que consagrar es nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos que consagrar es nuestro cuerpo. Cuando estoy en la iglesia, no. Cuando salimos por ahí, estamos toda la semana afuera haciendo como queremos y viviendo como pensamos. Segundo, ¿qué cosas hay que consagrar a Dios en este tiempo? Nuestro corazón y nuestra voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón dedicado a Dios. Dios nos pide nuestro corazón. Entonces, Dios no quiere solamente decisiones externas, sino quiere ser el centro de nuestras decisiones. Entonces, la consagración práctica de este versículo, dame tu corazón, hijo mío, sería renunciar al pecado oculto, por ejemplo. Someter planes y relaciones y ambiciones a Dios. No todo lo que ambicionamos y deseamos está bien obtenerlo. Ya va a ver usted, hay un versículo que habla de eso. ¿Qué otra cosa podemos consagrar a Dios? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Dice la Biblia en Efesios 5:15, dice: aprovechando bien nuestro tiempo. Aprovechando bien nuestro tiempo. Personas que no tienen tiempo. No tienen tiempo. O sea, en toda la semana hasta el domingo, ¿se acuerdan qué día? Imagínense que Dios, amado hermano, decidió y dejó como mandamiento que había un día que había que consagrarse a Dios. En ese día se suponía que no se tenía que hacer nada más que alabar a Dios, bendecir a Dios y estar en la presencia de Dios. Pero nosotros muchas veces no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres personales y en nuestras conquistas personales. Asegúrese de estar conquistando o estar teniendo conquistas donde Dios vaya con usted y no solo donde usted vaya usted solo. Entonces, mire usted, ¿qué otra cosa? Ya dijimos: nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro tiempo. ¿Qué más? Nuestros recursos. Ay, pastor, iba bien, hombre. Ahí ya está mal el asunto. Consagrar para Dios algo que es dedicado para Dios. En Levítico 27:30, pónmelo por favor, hay algo que es un principio eterno. Levítico 27:30. Mire lo que dice Levítico 27:30. ¿La que dice? La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. Ah, pastor, pero entonces tenemos semillas. Vamos a traer semillas. Y debe ser apartada, es santa para el Señor. Amén. ¿Qué es? Es santa, apartada para el Señor. Entonces, mire usted, la gente vive tocando lo sagrado, lo que es de Dios, y piensa que no pasa nada. Piensa que, hoy diezmo, la siguiente. Bueno, hay personas aquí que nunca han diezmado. Yo nunca he visto un sobre de ellos, nunca lo he visto, nunca. Y ahí llevamos el libro anotado. Imagínense que nosotros lo llevamos anotado por cuestiones que pueden ser contables. Imagínense en el cielo. Porque ustedes creen que ustedes tienen
Y ustedes logran cosas porque a ustedes les cuesta. Momentos, no les cuesta a ustedes, se los dio el Señor. Pero ya son más fieles las personas que ganan menos. Son más fieles las personas que tienen una venta. A mí me pasan diciendo, ya se los he dicho en broma, y se los vuelvo a decir acá. A mí ya me han dicho, cuando compramos este piso, me dijo el que me vendió el piso, ¿a dónde está la iglesia? Me dijo. Ahí le dije yo, frente a Vía Victoria. Me dijo así, en estas palabras le puedo decir, donde hay un gran carrerillo, me dijo. Hay un gran, así me dijo esas palabras, donde hay un gran carrerillo, me dijo. Solo buenos carros hay, hermano, le dije yo. Pero mire, de verdad, esto es algo serio, hermano. No es posible que solo a unos pocos nos toque llevar la carga. Entonces, mire pues, dice aquí, la 10ª parte. Me va a decir usted, eso es del Antiguo Testamento. Mire pues, podemos discutirlo como quiera, y va a ver usted que no es del Antiguo Testamento solamente. Es más, el diezmo no se establece en la ley de Dios, porque es que eso es de la ley. Cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, no había ley todavía. Era Génesis, no era Éxodo. No había ley todavía. ¿Por qué se los da? Después de la conquista que tienen con el rey Melquisedec, viene y le da, dice, los diezmos de todo. ¿Por qué se los da? ¿Por qué se los da? ¿Dónde nace el principio? ¿Nace en la ley como imposición? No. Con esto no estoy diciendo que los dé. Si usted quiere, no los dé, no los dé. Esta iglesia, el reino de Dios no va a padecer. Pero mire pues, dice que se los da por agradecimiento. Por agradecimiento. Entonces, cuando una iglesia no tiene esa responsabilidad, no tiene agradecimiento. Y ese es un pecado grave delante de Dios, como el pueblo de Israel, no ser agradecido que Dios los sacó de Egipto y iban en destino a tierra prometida y seguían siendo desagradecidos. Entonces, mire pues, la Biblia afirma aquí en este versículo que el diezmo no es del hombre, es propiedad de Dios y está consagrado y apartado para Dios. Amén. No le digo, pues ahí no dicen amén. Mire pues, en la ley, en número 18:21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, en Israel por heredad. Dios establece que el diezmo es consagrado a Él y tiene un propósito santo, que es el sostenimiento de la obra. Sostenimiento de la obra. No podemos ser solamente consumistas de la obra de Dios y no ser corresponsables con la obra de Dios. Como ya le dije, si usted quiere no lo dé. Pero, amado hermano, se está perdiendo una gran bendición en cuanto a la obediencia. Y no se trata de cantidades. Porque aquí hay gente que diezma $10 al mes porque vive una pensión que $100 le dan al mes, y eso diezma. Y eso es delante de Dios bueno. Cuando pasó la viuda y pasó el rico, vio que el rico echó más cantidad, pero la viuda echó poco en cantidad. Pero Jesús dijo a los discípulos: ¿quién dio más? Mire, si yo hubiera sido el Señor que hubiera estado viendo la entrega de los diezmos y las ofrendas en el alfolí, yo le hubiera dicho, yo le hubiera dicho a la viuda: no, hombre, si solo eso tenés, quédate con ellos, a vos te sirve más eso. Pero Jesús nunca le dijo eso a la viuda, porque él estaba tratando de enseñar un principio. Aquel dio más, que era rico, porque dio más en cantidad. Pero él dijo: este no dio más, este dio de lo que le sobraba. Y algunas personas dan de lo que les sobra a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, esto que tiene que ver, porque el diezmo es para el sostenimiento de la obra. En el Nuevo Testamento, fíjese bien, Mateo 23, 23, poneme por favor. Porque mucha gente, hermano, oyen, miran tantas cosas en YouTube y de repente andan por otro lado y no atienden el principio bíblico. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán maestros del error. Nosotros no podemos escuchar una cosa, ver otra cosa y no entender que hay maestros del error. Vámonos a lo bíblico. Hay de vosotros escribas. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas,
¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis? Él no estaba sancionando que hicieran aquello, sino que hacían aquello, pero dejaban de hacer otras cosas. Entonces dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y le dice, esto era necesario. O sea, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Ah, pastor, yo soy misericordioso, yo soy justo, yo tengo fe. Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. ¿Me doy a entender? Que usted se crea justo, que usted se crea. Hay personas que ven, ay, pastor, y yo, mire, yo soy una persona de fe, pero jamás honra al Señor, jamás. Entonces dice, el Señor le dice, Él no está sancionando el diezmo, ni quitando el diezmo. Esto era necesario, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo que Dios está haciendo ahí es que Él no elimina el principio del diezmo, sino que coloca el diezmo junto con la justicia y la fe. Junto con la justicia y la fe, a la par de la justicia y la fe. Hermano, yo quiero tratar de enseñar sin jalar agua para el molino, pero quiero tratar de enseñar como es bíblico aprender. Entonces, sigamos, porque había algo consagrado. Había algo consagrado. De ese botín había algo consagrado. No se podía tocar. Y si tocaba, era pecado grave. ¿Por qué Dios fue tan severo con los que tomaron algo que no les pertenecía a ellos? ¿Por qué Dios fue tan severo con la familia que se quedó con algo que no era de ellos? Porque Dios fue severo. En la primera conquista, que era Jericó, nadie podía tomar nada, porque era lo primero. Lo primero es de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Por ejemplo, cuando alguien, para aquellos, aquí en la iglesia hay creo yo que anda como por un 35 a 40% de la gente que diezma, más o menos, aproximadamente. Pero mire usted, de esas personas que diezman, yo me fijo y yo veo y yo digo, wow, qué tremendo, qué ejemplo están dando algunos padres a sus hijos, que de niños les está enseñando el principio. Entonces, esto era necesario. ¿Le quedó claro? Porque usted me dice, es que eso es de la ley. No, vámonos al Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué dijo? Hipócritas, les dice, ¿cómo le dice? Hipócritas, ¿por qué diezman la menta, el eneldo y el comino y dejáis de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de ser aquello. ¿Estamos claros ahí, amada iglesia? Bien, como le digo y explico aquí en este sentido. Si usted quiere, hágalo. Si quiere, no lo haga. Y siga haciendo como quiere. No lo haga si no quiere. Pero yo le invito a que lo haga, a que pruebe, a que honre, a que glorifique a Dios, porque todo esto es apartado para Dios. Nuestra vida es apartada para Dios, nuestro tiempo es apartado para Dios, vuestro corazón es apartado para Dios. Pero no podemos decir que de Dios recibimos todo lo que recibimos y no apartamos la parte que pertenece a Dios. Entonces, y lo invito a que lo haga puntualmente, que no, o sea, lo primero es lo primero, porque la Biblia dice, Dios da pan, Dios da semilla, Dios da pan al que come, ¿sí o no? Dios da pan al que come. Vea que yo a ninguno de ustedes les veo las costillas aquí. ¿Cuánto hemos comido y lo hemos recibido del Señor? Dios da pan al que come, pero dice que también da semilla al que siembra. Dios da pan al que come. Entonces algunas veces nosotros solamente vemos el pan para adentro, solo tienen el ministerio del asadón y no tienen el ministerio de la pala. Nunca. Hermano, otros me dicen, es que fíjese que yo diezmo en la comunidad no sé qué. Yo ando, no, entonces usted se ha vuelto un ¿qué? ¿Cómo se llaman las personas que andan regalando? Que se hacen filántropos.
se hicieron filántropos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a donde comes hay que traer los diezmos y las ofrendas. A donde comemos. A donde comemos. A donde comemos. Entonces, mis amados hermanos, había algo que era consagrado para Dios. No se podía tocar. Y esto era que el botín tenía cosas que no se podían tocar. No se podían tocar. Y había derrota por eso. Entonces, ¿qué fue lo que el pueblo hizo? Veamos lo que el pueblo hizo. ¿Qué hizo el pueblo? Veamos qué hizo el pueblo. Josué 7:8. Josué 7:2. Josué 7:2. Josué 7:2. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén. Y dice, cerca de Betabén, cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai, bastaría con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagáis nada, no hagas que todo vuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Entonces ya Dios ayudó en unas y en otras no ayudó. Dios sí siempre quiere ayudar. Dios siempre nos quiere ver en victoria. Que no venga ninguna apología de pensamientos a nuestra vida que nos diga, en unas gano pero en otras pierdo. No, hay una razón para perder. Y no es culpa de Dios. Hay una razón, hay algo que nosotros, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Entonces dijeron ellos, así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron, diga conmigo, completamente derrotados. Después de haber visto una victoria y de haber visto 40 años al pasar por el desierto sin pasar necesidad, y haber salido de Egipto con mano poderosa. Eran 400 y tantos años, era una cantidad de años que habían sucedido donde ellos nunca habían visto derrota, siempre victoria, y Dios con ellos, y Dios con ellos. ¿Y cómo es que Dios ahora nos dejó frente a los de Jai? Y no se trataba de cantidad de personas, porque Gedeón, dice la Biblia, que combatió un ejército de casi 13,000 hombres con 300 hombres. Porque en Dios las matemáticas no son 2 más 2, 4. En Dios las matemáticas son 2 más 2, 1,5 millones. Entonces, no se trataba de la cantidad de personas, se trataba de lo que habían hecho, se trataba de lo que habían desobedecido. No se trataba de cantidades para ganarle a Jai, a los guerreros de Jai. Entonces dice, los hombres de Jai persiguieron a los israelitas. Miren, los persiguieron, qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Que hoy, antes ellos seguían a los enemigos, ahora ellos iban de espalda y los iban siguiendo a ellos. Ahora resulta que ellos eran los que se corrían. ¿Acaso Dios los abandonó porque Dios quiso abandonarlos? No. Entonces dice, fueron completamente derrotados. Ahí dice, los hombres de Jai persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta canteras y mataron como a 36 que iban en retirada, iban corriendo. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto, y su valentía se desvaneció, se terminó, se acabó. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de ellos. Mire lo que dice en Josué 7:8, por favor. Ay, disculpe que no me puedo al 100% predicar, hermano, porque me pongo complicado con la voz. Josué 7:8. Josué, fíjese bien en este versículo. Josué hace apología de ser víctima, que el pueblo era víctima. Pobrecitos nosotros. Dios con otros sí puede actuar, con nosotros no. Pero no es por culpa de Dios. Y que Dios en esta batalla no ayudó y se perdió la batalla. Mas la razón no era que Dios no estaba con ellos. Al contrario, Dios estaba con ellos. Pero es que cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros, no solamente es para que nos bendiga, sino para que también nos diga lo que necesitamos oír. Y para que nos señale las cosas que necesitan ser señaladas. Porque esa es la bendición, hermano. Amigo no es aquel que te cubre tu pecado. Amigo es aquel que te dice la verdad aunque te duela. Amén. Por eso dice aquel dicho, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira.
Entonces, nosotros los predicadores no podemos predicar otro evangelio, de decirle a la gente que el evangelio no tiene cruz, que el evangelio no tiene esmero, perseverancia, esfuerzo. ¡No! El mismo Jesús tuvo un evangelio que tuvo cruz. Entonces, Josué se pone de víctima, ¿va? Mire, Josué 7:8. Señor, le dice, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pregunta. Siguiente. Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, casi que le estaba diciendo, vos tenés la culpa, es la culpa tuya, mirá, nos van a destruir por tu culpa. Entonces dice, cuando los cananeos y todos los pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Y mira la respuesta de Dios. Josué 7:10. Pero el Señor le dijo a Josué, ¿cómo le dijo? No me estés haciendo berrinche, hombre. No me estés, porque era literalmente echarle la culpa a Dios. Perdimos por tu culpa. Antes nos ayudaste y ahora no. No era por eso. Había una razón de fondo. Entonces dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Se lo voy a volver a repetir. Hay gente que está robando lo que Dios dijo que aparten para Él. Y aquí lo estoy viendo. ¿Cómo dice ahí? Robaron. O sea, ¿cuándo se roba? ¿Cuándo se le da el término de que algo se ha robado? ¿Sabe cuándo? Cuando ese algo tiene dueño. Cuando ese algo es ajeno. Cuando ese algo no nos pertenece. Le dice, robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Mire pues, ¿qué más dice? Por esa razón. ¿Por cuál? ¿Por cuál razón? Por la de robar. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. O sea, no hay victoria. Usted puede lograr cosas sin la ayuda de Dios. Todos podemos lograr cosas sin la ayuda de Dios. Pero la victoria mejor asegurada es cuando Dios va con nosotros y es el que da la victoria. Dice, por esa razón, o sea, por aquella, por robar. Lo que está dedicado para Dios, por robar. Dice, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Mire que ya no mira, pero que aquí el asunto no lo había cometido todo Israel, lo había hecho una persona. Pero esa persona contaminó, por eso estorbó el campamento. Una persona puede contaminar el campamento. Y dice, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Vale, sigamos. Ya vimos el Levítico 20:27, vámonos más adelante. Entonces le dice Josué 7:13. Es muy difícil, amado hermano, derrotar a nuestros enemigos sin saldar primero las cuentas con Dios. Josué 7:13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, a Israel, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. En medio de ustedes están escondidas las cosas apartadas para Dios. Están escondidas su vida de devoción para Dios completamente, su tiempo para Dios completamente, su corazón que está dedicado a los negocios y solamente a los negocios, y creen que todo depende de los negocios. No depende de los negocios. Yo he visto a gente que Dios les dio y yo he visto a gente que Dios le quitó.
Hermano, entienda de dónde depende la bendición. Entonces, dice: en medio de ti, oh Israel, están escondidas todas las cosas apartadas para el Señor. Nunca, ¿cómo dice? Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta cuando quites esas cosas que tienes en medio de ti, escondidas. Entonces dice, sigamos. Levántate, ahí estamos en el versículo. ¿Dónde estábamos? Ok, en Josué 7:13. Levántate, ordena al pueblo que se purifique. Y Moisés nunca derrotarás. Mañana de mañana le dice, deberás presentarse por tribus. Mañana por la mañana. Porque Dios no es como nosotros, los padres. Ya te voy a dar. El niño portándose mal, va. Ya te voy a dar. Ya te va a caer. Y nunca le hace nada. No, hermano, cuando Dios dice que va a actuar, actúa. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu culpable. O sea, Dios sí sabe. Dios sí conoce a los culpables. Dios sí conoce a los infieles. Dios sí los conoce. Y dice, esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente, y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable debe dar un paso al frente, uno por uno. Qué aflicción usted. Eso es una aflicción aparte. Pero hay gente que cree que no pasa nada. Aquí hay personas que le han prometido a Dios cosas en sus mayores aflicciones y no se las han cumplido. Voy a, Señor, a congregarme, voy a servirte, voy a hacer esto. Y mire pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pasó la aflicción, pasó el momento álgido, difícil, y se acabó la promesa. Pero es que Dios, dice Eclesiastés 5:3, no hagas promesas a Dios que no vayas a cumplir. No hagas promesas a Dios que no vayas a cumplir. Es mejor que no prometas y cumplas, y no que prometiendo no cumplas. No te hagas necio, dice la Biblia. No caigas en la necedad de lo que habla tu boca ligeramente. Entonces, por último, cada miembro de la familia pasó. Entonces, aquí está algo que se llama, y yo le llamo el zoom de Dios. El zoom de Dios. Josué 7:16. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. La tribu de Judá fue la señalada. Sigamos. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego la familia de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Sinri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sinri se le hizo pasar al frente, uno por uno. Y Acán, ¿cuántos habían tomado las cosas que no tenían que haber tomado? Basta que uno no lo haga. Ya no digamos cuando todo lo hace. Aquí hay familias enteras que no diezman, familias enteras, hermano. Y aquí dice el Señor, basta que uno lo haga, y a ese lo voy a señalar. Y mire lo que dice. Y dice, y se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Ahora le pregunto yo, Josué 7:20, aquí vamos terminando ya. Acán respondió, el señalado. Acán respondió, este es el señalado. Es cierto, dijo, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Pregunto yo, ¿esto es una confesión o es un descubrimiento? ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo descubran o confesar? ¿Qué prefiere? Si usted confiesa, dice que tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El problema es actuar en contra de los mandamientos de Dios siendo cristianos y creer que no va a pasar nada.
Yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano. Había un pastor en este país que salía por televisión. Se casó 4 veces. Y él tenía una frase que decía: si usted es cristiano y anda con una banda de asaltantes, los que son asaltantes puros, no se metan con ese que es cristiano. Porque por culpa del cristiano que se ha unido a ustedes como asaltantes, la policía lo va a agarrar. Porque es por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dios no nos va, si somos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar que nos perdamos totalmente. No va Dios a hacer que nos descubran hasta que demos familia. Bueno, la tribu, ahí está, la tribu. Después el clan. Después la familia. Después uno por uno. Y por último, el responsable. Hermano, Dios nos va a descubrir. Dice Dios: lo que tú hagas en lo privado, lo que tú digas, nadie me ve. Lo que tú hagas en lo privado, dice Dios, yo me voy a encargar de gritártelo desde las azoteas. Yo lo voy a hacer, dice Dios, por amor a vos. Porque no quiero que te termines perdiendo totalmente. Entonces, mire pues. Entonces, lo que hizo Acán ahí, ¿qué fue? ¿Confesión o fue descubierto? Fue descubierto. Y dice: es cierto, estoy seguro que si Acán, después de haber tomado lo que no era de él, o que Dios había dicho que no se tomara, y dice: Señor, perdóname, mira, aquí está lo que te... Pero Acán no hizo eso. Acán fue descubierto. Porque uno cree que le miente al pastor, a los padres, le mienten los hombres a la esposa, o la esposa al esposo, los hijos a los padres. Uno cree que le mienten, el alumno al maestro, el conductor al policía. Mira, aquí venía 120, no 120. No, hermano, uno cree que miente, pero a Dios no se le miente. Dios no puede ser burlado. Entonces, dice que Acán aquí sí confesó, pero ya era tarde. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso, ¿cómo dice ahí? Siguiente versículo. Entre el botín vi un hermoso manto. ¿De dónde era el manto? No se podía tocar. Era de Babilonia. Un manto hermoso, aunque sea hermoso, hermano. Y a veces nosotros, es que ella es hermosa y él es hermoso. Ojos azules, pelo azul, sangre azul. Aunque sea hermoso, pero es de Babilonia y no se puede tocar. Entonces le dijo: vi un hermoso manto, hermoso. Mira, hasta él lo dice, hasta él lo reconoce, era hermoso. Vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata. ¿A quién estaba dedicado estas cosas que eran de metal? ¿A quién estaban dedicadas? A Dios. Y dice: 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de un medio kilo. Y mira lo que dice: se lo dije antes. Lo deseaba tanto que los tomé. No todo lo que se desea es bueno. Y hay que huir mejor, como José. ¿Lo vio? Pues sí, pero no puedo. Me gusta, pero no puedo. Es que me cautiva, pero no puedo. Hay 2 formas de obedecer a Dios. Una, la más básica, es saber que si nosotros hacemos algo que va contra sus mandamientos, hay una corrección por amor, porque el que toma por hijo lo corrige, dice la Biblia. Si usted es hijo y usted hace algo que no es correcto, Dios lo va a corregir por amor, porque es hijo. Pero hay otro nivel de obediencia, y es no hacer aquello porque amo a Dios. Ese es un nivel superior. El manto era hermoso, el oro era hermoso, pero ya Dios había dicho que le pertenecía a él. Yo le he contado esto. Cuando yo vine al evangelio con mi esposa,
en el año 2004. Un día vi a Rosa María, yo quizás como a los 2, 3 cultos de haber comenzado la iglesia, de haber comenzado a ir a la iglesia. Y ese día yo la vi bien contenta a ella. Y entonces me dijo ella, yo le dije, perdón, ¿y por qué estás tan contenta? Le dije yo. Y me dijo, es que hoy voy a diezmar por primera vez en mi vida. Me dijo. Teníamos unos 4, un mes de haber ido a la iglesia a una iglesia evangélica, pues. Entonces me dijo, es que hoy voy a diezmar por primera vez en mi vida. Y entonces cuando yo me vi, fue como algo para mí. Yo dije, y yo entonces, ¿por qué no lo hago? No me habían hablado nada de eso, ni me lo habían enseñado, ni lo había entendido por principio, ni por revelación. Entonces, y yo, mis explicaciones naturales, ¿saben cuáles eran? Yo decía, pero con lo que yo gano, yo puedo pagar la cuota de un carro nuevo. Decía yo en mis argumentos. Mira, amado, aunque sea hermoso, aunque sea deseable, aquí dice, lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa, la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y entonces, pase la alabanza, por favor. Usted decide qué hacer con esta palabra. Usted decide. Se sigue robando las cosas que le pertenecen a Dios, o somos obedientes a Dios. Aunque lo otro es hermoso. Mire, cada quien tiene su propia experiencia con darle a Dios. Cada quien tiene su propia experiencia. Y ustedes saben que en tantos años, quizás es primera o segunda vez que hablo de estas cosas yo, aquí en la iglesia. Muy pocas veces he hablado de esto. Porque yo prefiero que sea porque la gente se le revele. Pero hay gente que no se le revela. O oyendo no quieren hacer, no, porque ellos si quieren las bendiciones. Cuando uno se convierte en un ciudadano del rey, un ciudadano de un país, hay 2 cosas que vienen con uno: los derechos y las obligaciones. Pero nos encantan los derechos, nos gustan los derechos, pero no queremos ejercer las obligaciones. Hermano, ¿sabe cómo he visto esto yo? Y yo lo he visto con mi esposa, aquí está de testigo, la Claudia, que ha estado con nosotros de que nosotros nacimos en el Evangelio. Lo que hemos visto nosotros es esto, a lo largo de los años, que cuando nosotros hemos sido fieles a Dios y nos mantuvimos siendo fieles a Dios. Mire, le voy a contar algo aquí, una infidencia. Hubo un tiempo en la iglesia, cuando estábamos allá abajo, porque la iglesia comenzó. Y la iglesia comenzó y obviamente pues hicimos unas reparaciones, hicimos unos mantenimientos, unos arreglos del lugar. Y entonces, como todo pastor novato que comienza las cosas de querer hacer un lugar bonito, le pusimos alfombra al lugar, etcétera, aire acondicionado, encielamos, pavimentamos el parqueo. Me acuerdo yo le dije a unos hermanos, hagamos esto. Entonces, sí, pastor, hagámoslo, nosotros le vamos a ayudar. Ay, hermano, allá Juan vendémela, ¿me entiende? Metiendo la tarjeta de crédito, ¿eh? Y pasé yo 2 años, exactamente 2 años, sin poder ver las notas de mis hijas. Porque no pagaba la cuota en el colegio Oasis. Y le estoy hablando de que yo ganaba más de $4,000 en ese tiempo ya de mi salario. Y no podía ver las notas de mis hijas. No las podía ver. Porque me lo quitaban todo para pagar este crédito que los hermanos me prometieron ayudarme y yo se los creí y no confié en Dios. A los 2 años, una mañana, orando al Señor, me dijo, eres orgulloso. Y yo dije, orgulloso yo. Porque a veces así dice uno, ¿va? Cuando a uno le dice, ¿sos orgulloso? No, yo no soy orgulloso. Todos tenemos un poquito de orgullo.
Algunos se nos nota más, otros lo escondemos más. Y entonces ahí entendí yo que una palabra que había dicho alguien, una frase que alguien había dicho, de donde nosotros nos fuimos, o sea, dijo esa persona: allá van, a un cuchitril lo van a llevar. Y yo dije: no va a ser un cuchitril. Ahí nació mi orgullo. Voy a hacer un lugar alfombrado, como una sala de hotel. Allá pasé 2 años yo, hermano, metido en mi ignorancia. Decía yo: a las 12 de la noche voy a ir a ganarle al cajero para sacar el dinero. Yo no sabía que eso es en automático, hermano. Total es que, ¿por qué le quise contar esto? Porque no me quedaba dinero. Apenas me quedaba para algunas cosas de la casa. Mi esposa tenía 3 trabajos. Era fiscal, daba clases en la UNICAE, daba clases en la UMA. Y entonces tenía que pagar los diezmos. Y entonces, ¿cómo hacía para pagar mis diezmos? Hermano, yo no le recomiendo a nadie esto, pero yo lo hice en su momento, estoy contando mi experiencia. Por no dejar de cumplir, los pagaba con mi tarjeta de crédito. Porque yo sabía que el que se había metido en el problema era yo. Y mire, a los 2 años pasó esto. ¿Y sabe qué? Un día, como al mes, apareció un hermano y me dijo: pastor, que me vio ya, que yo, mire, llegaba yo a predicar, hermano, perdone que me estoy tardando un poquito. Venía yo a predicar. Y aquí está mi esposa de testigo en ese tiempo. Con el salario que yo tenía, con los 3 trabajos que ella tenía. Estas cosas no las sabe mucha gente. Y de repente yo venía a predicar, y después de bajarme del púlpito me decía: pastor, fíjese que he hecho una sopita de frijoles blancos con hueso, pastor, y lo quiero invitar. Gloria a Dios, hermano. No se le roló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le decía. Porque no teníamos para comer ese día después de predicar. Nos íbamos a comer panes chucos allá por doña Marta. Y yo ponía la foto y decían los hermanos: gloria a Dios, pastor, qué humilde. No, es que no teníamos para comer. Pero no dejé de pagar mis diezmos. Y un día Dios nos sacó, hermano, un milagro de mí. Entonces yo entendí, dije yo: si yo soy fiel a Dios, Dios va a ser fiel conmigo. Y es como meterle la cuenta del cielo, ¿me entiendes? Y cuando yo lo necesite, eso va a estar disponible para mí. ¿Por qué sigue la gente metida en sus problemas, en sus rollos económicos, en sus problemas de familia, etcétera? ¿Por qué huyen de los enemigos? Porque no han logrado sacar ese anatema que está ahí en medio. Entonces, termino. Está clara la enseñanza esta mañana. Mire pues, y por último, Proverbios 28:13 dice: esto es seguro y verdadero, amado hermano. Seguro y verdadero. Proverbios 28:13. 28:13. 2:8:13. Miren lo que dice. 28. Mire, si usted solo por este versículo vino a esta prédica, lléveselo. Los que cubren sus pecados no prosperarán. Yo lo voy a lograr a mi manera. La Biblia dice que no, de Dios nadie se puede burlar. Dice David: mientras callé mi pecado, mis huesos se entumecieron, se secaron, se debilitaron. Porque cuando nosotros encubrimos algo que Dios ya sabe, porque el gran problema de nosotros es creer que nadie más sabe y solo yo sé. Hermano, siempre les he dicho a ustedes, cuando ustedes vayan a hacer algo, yo vaya a hacer algo que no está correcto delante de Dios, y venga ese pensamiento a mi mente y me diga: nadie se va a dar cuenta. Ya se dieron cuenta. Cuando usted dice: nadie se va a dar cuenta, ya se dieron cuenta. Porque Dios no ve solamente las cosas externas, sino las intenciones del corazón. Los que cubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan,
los confiesan y los abandonan, los confiesan y los abandonan. Todos los que aquí no diezman deberían de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, te confieso que he sido infiel, que he sido desagradecido, que no he visto obrar tu mano, no me he detenido a ver tu mano obrar en mi vida, donde siempre ha sido fiel en mi vida. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si usted no me escuchó nada de lo que dije, pero este versículo lo necesitaba escuchar, este versículo es para nosotros. 1 Juan 1:8. Si afirmamos, póngase de pie por favor. Si afirmamos, lea la pantalla, que no tenemos pecado, porque hay unos que se la creen, que no. Algunos que no las creemos que no. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Siguiente, 1:9. Mire lo que dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, no como Acán, que fue descubierto. Si confesamos nuestros pecados a Dios, este es preventivo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si hay algo que está estorbado, puede ser la economía que está estorbada. Si la economía está estorbada, si la salud está estorbada, no sé qué puede estar estorbado en nuestra vida. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero hay salida. Hay salida. Levantamos nuestras manos al Señor y adoremos. Quitemos el estorbo. Ahora quitemos el estorbo. Te daré lo mejor. Vamos, dale lo mejor, lo consagrado a Dios, tu vida, tu corazón, tu mente, tu tiempo. Cada día será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos, dile con todo tu ser: te daré, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi ser, lo mejor de mis recursos. Cada día será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Lo mejor de mi vida, Señor, te pertenece a ti. Te daremos lo consagrado, Señor. Nuestra vida consagrada a ti. Nuestro tiempo consagrado a ti. Nuestro corazón, Señor, consagrado a ti. Será mucho más que una canción. Mi obediencia. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Cuántos de esta mañana le dicen: Señor, cierra tus ojos, por favor? Dile: Señor, te voy a dar lo mejor de mi vida. Me comprometo contigo, Señor, para tener victoria y seguir conquistando las cosas que hay que conquistar, para no tener un campamento estorbado, Señor. Ya no tendré un campamento estorbado, sino un campamento que avance, Señor. Sí, Señor, en tu nombre. Vamos a darte lo mejor.
la mejor adoración, mi mejor de tiempo, mí. mis mejores Te daré pensamientos. lo mejor de mí. Te daremos lo mejor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Solo para recordarles, pueden sentarse mis amados por favor. ¿Cómo ponerme la imagen del tema de hoy? La imagen del tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Para que no se le olvide. Es campamento estorbado, se llamaba el tema de hoy. ¿Cuántos quieren que sus campamentos no estén estorbados? Avancemos pues, amados. Familias estorbadas, negocios estorbados, empresas estorbadas, matrimonios estorbados. Avancemos y dediquemos lo que es para el Señor, solamente para Él. Bueno, vamos a recoger vuestras. Vamos a invitar a alguien. Si aquí hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón o quiere reconciliarse con Dios, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien hoy? ¿Alguien necesita a Jesús? Fíjense que el año de nosotros, este año se llama el año de multiplicar, ¿verdad? El año de multiplicar, así se llama este año de nosotros. No es un año para ponerle no, es una meta que tenemos. Pero ¿cómo vamos a avanzar si no traemos personas que no tienen a Jesús en el corazón? Necesitamos nosotros convertirnos en instrumentos de Dios para que más personas que no tienen, no más cristianos solamente. No me está invitando cristianos de otras iglesias que ya se congregan fielmente en sus iglesias. Pues si no va, pues tráigalos. Si están no yendo a su iglesia, tráigalos. Pero no que gente que está en sus iglesias sirviendo o está bien metida en sus iglesias. No, hermano. No, hay suficientes personas en esta ciudad de 250,000 habitantes aproximadamente para traer los que no conocen a Jesús. Y usted los va a ver en la calle, posiblemente en buenos carros, en buenas casas, en apariencia, porque hay mucha gente que vive por apariencia, pero sus corazones, su vida, hay una oscuridad en su casa. Sus hijos, gente que está a punto, gente en droga, jóvenes en droga, etcétera. Hay gente que necesita ser traída para que escuche este mensaje. Amén. Comprometámonos todos a que multipliquemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver vuestras ofrendas. Vamos a cerrar la transmisión, perdón, amados. Vamos a cerrar la transmisión esta mañana para todos aquellos hermanos y amigos que están allá detrás de ese teléfono, esa computadora, que nos escucharon esta mañana.